Vamos a continuar con el mensaje del profeta Isaías. Y el día de hoy nos toca Isaías capítulo 38, enfermedad y restauración, curación del rey Ezequías. Vamos a tener ese momento para considerar la escritura. Voy a leer en la versión de Reina Valera que traemos, yo creo que la mayoría. Y vamos a ver ahí en Isaías capítulo 38. En aquellos días Ezequías enfermó de muerte. Y vino a él el profeta Isaías, hijo de Amós, y le dijo: Jehová dice así: ordena tu casa, porque morirás y no vivirás. Entonces volvió Ezequías su rostro a la pared e hizo oración a Jehová. Y dijo: oh Jehová, te ruego que te acuerdes ahora que he andado delante de ti en verdad y con íntegro corazón, y que he hecho lo que ha sido agradable delante de tus ojos. Y lloró Ezequías con gran lloro. Entonces vino palabra de Jehová a Isaías, diciendo: ve y di a Ezequías: Jehová, Dios de David tu padre, dice así: he oído tu oración y visto tus lágrimas. He aquí que yo añado a tus días 15 años, y te libraré a ti y a esta ciudad de mano del rey de Asiria, y a esta ciudad ampararé. Y esto te será señal de parte de Jehová, que Jehová hará esto que ha dicho: he aquí, yo haré volver la sombra por los grados que ha descendido con el sol en el reloj de Acaz, 10 grados atrás. Y volvió el sol 10 grados atrás, por los cuales había ya descendido. La escritura de Ezequías, rey de Judá, de cuando enfermó y sanó de su enfermedad. Yo dije: a la mitad de mis días iré a las puertas del Seol, privado soy del resto de mis años. Dije: no veré ajá en la tierra de los vivientes. Ya no veré más hombre con los moradores del mundo. Mi morada ha sido movida y traspasada de mí como tienda de pastor. Como tejedor corté mi vida. Me cortará con la enfermedad, me consumirás entre el día y la noche. Contaba yo hasta la mañana, como un león molió todos mis huesos. De la mañana a la noche me acabarás. Como la grulla y como la golondrina me quejaba, gemía como la paloma, alzaba en alto mis ojos. Jehová, violencia padezco, fortaléceme. ¿Qué diré? El que me lo dijo, él mismo lo ha hecho. Andaré humildemente todos mis años a causa de aquella amargura de mi alma. Oh Señor, por todas estas cosas los hombres vivirán, y en todas ellas está la vida de mi espíritu, pues tú me restablecerás y harás que viva. He aquí, amargura grande me sobrevino en la paz, mas a ti agradó librar mi vida del hoyo de corrupción, porque echaste tras tus espaldas todos mis pecados. Porque el Seol no te exaltará, ni te alabará la muerte, ni los que descienden al sepulcro esperarán tu verdad. El que vive, éste te dará alabanza como yo hoy. El Padre hará notoria tu verdad a los hijos. Jehová me salvará. Por tanto cantaremos nuestros cánticos en la casa de Jehová todos los días de nuestra vida. Y había dicho Isaías: tomen masa de higos y pónganla en la llaga y sanará. Había asimismo dicho Ezequías: ¿qué señal tendré de que subiré a la casa de Jehová? Esa es la palabra del Señor. Tenemos, en el capítulo anterior dijimos que el pueblo de Dios no solamente recibió la palabra de Dios, recibieron la profecía de Dios, sino que además vieron delante de sus ojos cómo esa profecía se cumplió. Dios les dijo: yo los voy a cuidar y los voy a librar, y luego ellos vieron cómo
Dios los libró, derrotó al ejército asirio y ellos terminaron en lo que los psicólogos llaman una pose de éxito, de victoria, ¿sí? Una pose de poder, de esas poses que uno tiene cuando uno se siente atemorizado, se empequeñece, ¿verdad? Se empieza a encoger, ¿verdad? Pero cuando uno se siente liberado, exitoso, empieza a extenderse y a tener sus poses de victoria, ya sea que extienda las manos, es normal. Dicen que incluso alguna persona que nace ciega, cuando logra algo, tiene un éxito, aunque no lo haya visto en otros, automáticamente se sobrepasa a sí mismo y como que se extiende. Más adelante lo vamos a ver con Isaías cuando dice: los que esperan en el Señor extienden alas como de águila por esa victoria. Se sobrepasan a sí mismos y dicen: no, ganamos, ¿sí? Así terminó el capítulo anterior. El pueblo de Israel y Ezequías estaban amedrentados por el ejército asirio. Dios habla su palabra y cumple su promesa, y ellos terminan extendiéndose más allá, diciendo: ganamos, ¿sí? Es la pose de victoria, como cuando el Señor Jesucristo les dice: ustedes huyan cuando venga esta persecución, pero cuando vean en el cielo la señal del Hijo del Hombre, ya no huyan, erguíos, extiéndanse, pose de victoria. Su salvación ha llegado el Salvador. Entonces las personas se levantan, se extienden y dicen: ya, aquí está el Salvador, viene. Esta es una escena antes, pero Isaías la narra después, porque está hablando de que Ezequías enfermó y Dios le está prometiendo que iba a librarlo de la muerte y lo iba a librar del cautiverio a toda la ciudad, los iba a librar de los asirios. Es algo que ocurrió antes. En la narrativa de Isaías no importa en qué tiempo ocurrió, lo que importa es un mensaje que les está dando. Así que tomemos la ocasión anterior. Vimos a Ezequías con una oración sorprendente que empezaba en Dios y terminaba en Dios, que alababa la soberanía de Dios, y que todas las cosas que habló el general del ejército asirio, el Rabsacés, la trajo delante de Dios y le dijo: Señor, tú eres el Dios soberano, creador del cielo y de la tierra, y todo esto que dice, pues es contigo. Yo quién soy, tú eres el Señor de esta nación y el Señor de toda la tierra, tuya es la gloria. Esa fue la oración pasada, una oración sorprendente, una oración que nosotros podemos tomar ahí también de modelo, pero en esta vamos a ver una oración totalmente diferente. Una oración que podríamos decir así teológicamente de menor calidad. Una oración más centrada en Él mismo y no en la gloria de Dios. Una oración en medio de su enfermedad, en medio de llanto, en medio de amargura, en medio de tristeza. Una oración que podríamos decir ahora sí que oró como pudo, dadas las circunstancias. Ahora vamos a ver una oración y a un Ezequías diferente. Y esto nos sirve también porque a veces como humanos tendemos a exalzar, pensar que son casi semidioses nuestros líderes, y pudiéramos pensar: no, yo nunca llegaré a estar a la altura de Ezequías. Ese es un nivel de fe para cuando yo llegue a orar como él, eso es extraordinario. Ahora vamos a verlo un poco a un nivel más humano, casi como nosotros, cuando nos encontramos en una enfermedad grave. Aquí está entonces, Ezequías cayó en enfermedad, cayó enfermo de muerte en aquellos días. Siguiente verbo, no solamente cayó, sino que ahora vino Isaías el profeta. Entonces ahí está el rey enfermo con una enfermedad de muerte, una enfermedad que los médicos del reino no podían atender. Está diagnosticado, es una enfermedad terminal. De esa no sale Ezequías, aunque él todavía no lo sabe. Está enfermo y llega el profeta Isaías. Pues, o puede pensar, ¿trae buenas noticias o malas noticias? Puede pensar, a lo mejor viene y me va a decir que Dios me sana,
ora por mí, pone sus manos como pensaba aquel general del ejército sirio. Va a salir el varón de Dios y me va a poner sus manos y yo voy a sanar. Pero Isaías dice otra cosa, la palabra del Señor: pon tu casa en orden, porque morirás y no vivirás. Ahí está Ezequías ante la fragilidad, siendo consciente de la fragilidad de su vida. En este tiempo Ezequías tenía más o menos mi edad, jovenazo. Y le dicen: pon en orden tu casa porque de cierto morirás. Pues puede tomar dos actitudes. Una pudo haber tenido cierto desprecio por la vida y decir: bueno, está bien, total, como dijo aquel, la vida no vale nada. Y la suya menos, compadre, le dijo el otro, ¿verdad? La suya menos. Pudo haber tenido un desprecio por la vida o pudo haber apreciado la vida y dice: no, Señor, no quiero morir todavía. Pero llega el profeta y le dice: Dios dice que pongas en orden tu casa porque de cierto morirás. No sé, pongámonos nosotros en sus zapatos. Pensemos que estamos en casa y que somos jóvenes y fuertes, con un montón de cosas en la cabeza, pero enfermamos y alguien viene y dice: Dios dice que vas a morir, ordena tu casa. Se terminó. Y entonces viene la respuesta de Ezequías. Primera cosa, volvió su rostro a la pared. Una señal de confusión, una señal de sentirse afectado. Se vuelve hacia la pared. No es como aquel que da el rostro, sino el que lo retrae, lo esconde. ¿Sí? Es una señal de tristeza, de confusión, de turbación. Su primera respuesta. Segundo, oró al Señor. Ahí está la segunda cosa que hizo. Te ruego, oh Señor, que te acuerdes ahora de cómo yo he andado delante de ti en verdad y con corazón íntegro, y he hecho lo bueno ante tus ojos. Y lloró amargamente. Se volteó a la pared, oró al Señor y lloró. Un gran llanto. Lloró. Ahí está ahora Ezequías, no con una oración como la otra. Señor, tú eres el Rey, el soberano de todo el mundo, creador del universo, y si a ti te place según tu voluntad terminar, pues ya me voy, hágase tu voluntad. No dice esto, sino que ora al Señor: acuérdate de mí. He caminado según tu pacto, acuérdate de mí. He andado en tus caminos. No era un rey, habíamos dicho, malo, sino al contrario, hasta este momento era lo mejorcito que había tenido el reino del sur. Después del rey David, Ezequías, después vendrá Josías, pero hasta este momento él había limpiado a la nación y había vuelto el corazón de la nación hacia el culto al Dios verdadero. Y ahora le dicen: se terminó, no hay más. Él se voltea, ora y llora, y al orar aprecia la vida y pone delante del Señor cómo sus caminos han estado delante de Dios en verdad y con corazón íntegro. No había sido alguien malvado, no había sido alguien impío para que muera muy joven, ¿sí? Se espera que cada quien tenga una muerte de acuerdo a su vida. Y algunos dicen: dime cómo mueres y te diré quién fuiste. ¿Sí? Y lo trágico es cuando al justo le ocurre la muerte de los malvados. Y muere antes de tiempo o muere brutalmente. Como quiera, el teólogo R.C. Sproul dice que esto solamente ha ocurrido una vez en la vida con nuestro Señor Jesucristo. ¿Sí? El único bueno que ha sido maltratado injustamente ha sido nuestro Señor Jesucristo, que ha muerto la muerte de los impíos, no la de un justo. Entonces aquí está Ezequías llorando, un llanto muy fuerte. Siguiente versículo: entonces la palabra del Señor vino.
Así, muy pronto, está la respuesta de Dios. Y le dice a Isaías, ve y di a Ezequías, así dice el Señor, Dios de tu padre David. Ahí está, Dios identificándose como el Dios del pacto con David, que había dicho a David que si él andaba en sus caminos, iba a tener un rey en el trono. Y entonces Ezequías dice, yo he andado en tus caminos, debo de seguir en el trono. Pero si no anda en mis caminos, entonces yo lo castigaré como un padre castiga a su hijo. Dice, yo lo castigaré por sus rebeliones, pero si anda en mis caminos, le mostraré la misericordia que juré a David. Y aquí entonces Dios se identifica como el Dios de David, su padre, y le dice, he escuchado, he visto y añadiré. He escuchado tu oración y he visto tus lágrimas. Ahí está Dios que oye una oración que puede ser no teológicamente lo más sorprendente, pero Dios oye la oración. Dios oye la oración porque está perfectamente formulada teológicamente. El apóstol Pablo dirá que nosotros no sabemos pedir como conviene y que el Espíritu Santo, aún en nuestras palabras y formas tan simples, o a veces nuestras carencias y debilidades al expresarnos, al orar al Señor, el Espíritu Santo toma nuestras oraciones y las presenta delante de Dios y nos dice que las presenta ahora en el nombre de Cristo, quien también intercede por nosotros, y Dios responde a la oración conforme a su voluntad, aunque, por así decirlo, nuestras expresiones no sean de lo más maravillosas, pero Dios está viendo algo ahí. Y al orar, Ezequías está honrando a Dios. Al orar, Ezequías está honrando a aquel que puede responder y que puede darle la vida. No reniega de él, sino ora hacia él. Y entonces Dios le responde y dice, he escuchado tu oración, pero además he visto tus lágrimas. Tenemos aquí entonces a un Dios compasivo, un Dios misericordioso y cercano, no un Dios lejano que no le interesa nuestra vida, sino cercano, compasivo. Y le dice, voy a añadirte 15 años. Bueno, ahora pensemos en esto. Si primero a mi muy corta edad me dijeran, vas a morir, y luego me dicen, te agregaré 15 años, pues empezaría a pensar, 15 años, ¿para qué me alcanza? Así como aquí 15 años, ¿en qué me los gasto? ¿Para qué quisiera yo 15 años? ¿O a qué le servirían a Ezequías 15 años? ¿O a qué te sabrían a ti 15 años? 15 años se pueden ir como agua, ¿verdad? Finalmente nos hace pensar también en que somos limitados, no importa que sean 15 años más. No sé, alguien se va a casar y dice, 15 años, ¿qué puedo hacer? Alguien se está graduando, 15 años. Alguien tiene bebé nuevo, 15 años. ¿Para qué me alcanza? 15 años. Pero bueno, estaba enfermo, estaba a punto de morir. ¿Para qué quiere 15 años Ezequías, verdad? ¿En qué le van a servir? Y le da, ahorita vamos a ver lo que dice Ezequías más adelante, pero aquí el Señor, por mientras, le da 15 años y le da también la promesa de que va a librar no solamente a él, sino a toda la ciudad. Él como líder de la ciudad y a toda la ciudad la va a librar del ejército asirio. Y lo libró, ¿sí? Pero aquí está entonces con una señal. Y va a referirse a Acaz, que ya lo habíamos visto en el capítulo 7. Recordemos que Acaz no quiso pedir señal a Dios. Tenía otros ejércitos enemigos, era el ejército de Israel y el ejército sirio. Y Dios le dijo por medio de Isaías, estos no te van a tocar, no te van a conquistar, tú mantente confiando en mí y no te va a pasar nada. Y Dios le dijo por medio de Isaías, pídele una señal a Dios, porque quiero que creas. La señal
quiero que se la pidas a Dios porque quiero que tu fe esté firme. Y Ezequías, Acaz, en ese entonces no quiso pedir señal, dijo, no voy a tentar yo al Señor, quiso parecer muy piadoso, y entonces Isaías le responde, no quieres pedir señal, pero el Señor mismo te dará señal. Dios mismo te va a dar una señal. He aquí la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Dios con nosotros. Y vas a saber cuando ese niño nazca que Dios está con nosotros, que es verdad, que es real y que tu fe no sea vacilante sino firme. Finalmente acá sabemos que no fue alguien de fe firme. Pero aquí le está el Señor dando a Ezequías una señal y le dice que se fije en el reloj de Acaz, aquel rey que no quiso señal, ¿sí? Aquel rey de Emanuel. Y le dice, se va a ir para atrás en ese reloj que hizo Acaz, 10 grados la señal, ¿sí? 10 grados hacia atrás del reloj. El reloj avanza, este va a retroceder. Y el reloj dice, retrocedió. Ahí estuvo la señal cumpliéndose. Cumpliéndose para que él supiera que era real, que tenía 15 años. Solamente porque Dios lo dijo. Tienes 15 años más. Después de todo esto, Ezequías hace un escrito en forma de poema. Ya habíamos dicho que quien escribe poesía, ¿verdad? Pues la poesía en aquellos tiempos era una señal de intensidad. Y esto era algo tan intenso que Ezequías escribe para testimonio a todos un poema. Y en ese poema dice la primera parte, yo dije, a la mitad de mis días he de entrar por las puertas del Seol, se me priva del resto de mis años. Está diciendo, mi muerte es prematura. Entonces cuando él está con la enfermedad y la noticia de morir, dice, esto no puede ser si yo todavía estoy a la mitad de mi vida, todavía tengo cosas por vivir. Luego dice, dije, veré al Señor en la tierra de los vivientes. Digo, no veré al Señor en la tierra de los vivientes, no veré más a hombre alguno entre los habitantes del mundo. Ahí están las dos cosas que expresa en su poema que ya no iba a poder ver. Las dos cosas que le iban a hacer falta. Si muero, él dice, ya no voy a ver al Señor. Significa que a Ezequías le dicen, vas a morir, y él lo primero que piensa es, no puede ser, ya no voy a poder ir a la iglesia, ya no voy a poder ir al culto a cantar con mis hermanos, ya no voy a poder ir con los hermanos a la fiesta del Señor, ya no voy a poder estar ahí escuchando la predicación, leyendo la palabra de Dios. Eso es lo que iba a extrañar Ezequías. Vas a morir, ya no podré estar ahí celebrando la cena del Señor con mis hermanos, viéndolos, saludándolos, bendiciéndolos en el nombre del Señor. Ya no los voy a ver. Y lo segundo, ya no voy a ver a ningún hombre en la tierra, en el mundo. La tierra de los vivientes, algunos dicen que debiera de llamarse la tierra de los murientes, porque pues todos estamos muriendo, y dice, todos estamos conscientes de que estamos vivos y entonces de que estamos muertos y morimos y que nada hacemos y nada podemos y que la vida se nos va y que no somos dueños de esa vida, sino que día a día morimos, y es nuestra certeza, la muerte que se acerca, ¿verdad? Y entonces dice, ya no voy a ver ni a Dios ni a los demás. No dice, ya no voy a poder hacer, o ya no voy a tener, ya no voy a lograr. No tiene metas de éxito y de logro por cumplir. Dice, ya no veré al Señor y ya no veré a hombre alguno. Luego pone unas analogías. Como tienda de pastor, mi morada es arrancada y alejada de mí. La primera,
hablando de una tienda de campaña que es recogida, diciendo que su vida es así como pasajera, que de repente quitaron la tienda de campaña y la guardaron. Se deshace de su vida, se va, la guardan, la enrollan y ya, se acabó. Era una forma de verse de los israelitas, incluso tenían una fiesta nada más para recordar esto, que se llamaba la fiesta de los tabernáculos o de las tiendas. La fiesta de los tabernáculos les recordaba, por un lado, que ellos eran extranjeros y peregrinos en esta tierra, como Abraham, Isaac y Jacob, los padres de la nación, que habían habitado en la tierra prometida, pero como extranjeros, y nos dice Hebreos, como viéndola de lejos, sin haber recibido lo prometido. Pero también les recordaba que ellos un día iban a ser recogidos, ¿verdad? Su tienda se guarda, ¿sí? Se recoge, se guarda, y por eso el apóstol Pedro nos dice que como extranjeros y peregrinos debemos de vivir en este mundo. Y solamente el que es extranjero y peregrino, entonces se abstiene de lo malo de este mundo, pero también el que es extranjero y peregrino disfruta de las cosas de este mundo. Solamente el que es extranjero y peregrino, que no está arraigado en este mundo, puede disfrutar de estas cosas porque las cosas no le atan. Entonces las disfruta a plenitud, sabe que después ya no las va a tener, así que las disfruta al máximo. El que no es extranjero y peregrino, sino ciudadano de esta tierra, a veces no las disfruta porque las está cuidando tanto esas cosas, y ahí tiene su tesoro y ahí está su corazón, y la angustia y la ansiedad no le permiten disfrutarlas. Pero el extranjero y peregrino sí. Sin embargo, aquí Ezequías está preocupado diciendo: mi vida era así como una tienda que ya la iban a recoger. Llegó la hora. Como un tejedor que enrolla mi vida del telar, él me cortó. Aquí está poniendo otra imagen, como su vida cortada, como si estuvieran tejiendo ahí y dijeron: ya no necesitamos de este hilo, y lo cortan y siguen con otros hilos. Pero ya en la vida Ezequías es cortado, se va. No es necesario más de ese color para mi tela, lo cortamos, se va, no más. O como si la tela ya hubiera terminado, la cortan y la enrollan, y el lienzo era nada más de ese tamaño, no más. Luego da otra señal, otra imagen, y dice que es como pasar del día a la noche. Acabas conmigo, como algo prematuro, apresurado, algo de la noche a la mañana, decimos nosotros. Ellos decían del día a la noche porque así contaban sus días, ¿verdad? De la tarde hacia la siguiente tarde. Se acabó la vida. Luego pone como un león que despedaza los huesos. La versión de Cassett Nelson del hebreo lo pone que él es como un león y que Dios más bien lo caza, como si él estuviera poniéndose apenas, como si Ezequías dijera: apenas me estoy convirtiendo en un león y ya me cazaste. Apenas iba a empezar mi reinado, ¿sí? El nuevo león, ¿verdad? Estoy en mi vigor, en mi fuerza, ahorita estoy como un león bien fuerte y es cuando voy a acabar. Entonces pone este ejemplo. El siguiente habla de su gemido, como una golondrina, como una grulla y como una paloma. Ahí sí se los quedo a deber, pero seguramente es triste. No sé cómo haga la grulla o la golondrina, pero él está citando ejemplos de aves para decir que así estaba él por la enfermedad, en agonía, en gemido. El siguiente ejemplo es de sus ojos, que expresan ansiedad. Sus ojos miran ansiosamente a las alturas. Ahí está. Entonces pone varias imágenes en su poesía para decir que desde su punto de vista esto era demasiado apresurado. Él todavía tenía mucho por vivir, le ha causado mucho dolor, un dolor profundo que le hace gemir, y le tiene con sus ojos, con su vista en ansiedad. Sin embargo, en el versículo número 15
dice, ¿qué diré? Pues Él me ha hablado y Él mismo lo ha hecho. Andaré errante todos mis años a causa de la amargura de mi alma. Y en este ¿qué diré? Está haciendo como que un cambio en su poesía. Aquí está haciendo un giro. Él va toda la primera parte pensando en lo que le ocurrió y cómo reaccionó. Estoy mal, triste, angustiado, ansioso, gimiendo. Y aquí el ¿qué diré? Es como que una reacción. Dice, si Dios me mandó al profeta Isaías para decirme que ponga en orden mis cosas, porque ya voy a morir, que ponga en orden mi casa, ese es un acto de misericordia de Dios. No a todos se les manda un aviso así. Entonces él está pensando, si Dios me habló, entonces quiere decir que hay alguna esperanza y que hay alguna oportunidad de que yo le hable o que yo le responda, que yo le conteste. Entonces por eso dice, ¿qué diré? Como que está intuyendo en que en la palabra del Señor que ha venido hay esperanza de que entonces Él pueda pedir gracia. Él está intuyendo que cuando Dios le dice morirás, hay cierta esperanza de que Él clame, de que Dios le está permitiendo clamar, pedir, rogar. De otra manera, ya lo hubiera matado. Vamos a ponerlo en términos humanos y yo le digo, le puedo decir a Juan, vas a morir. Y él va a detectar, lo dice para que le pida perdón y ruegue por mi vida. Y entonces lo dejo vivir. Pero si yo lo quisiera matar, no le diría, vas a morir, simplemente, pues se murió ya. Muere. Pero cuando yo le digo, vas a morir, entonces como que Isaías intuye, a lo mejor hay posibilidad de rogar. Hay esperanza, porque Dios me ha hablado. De otra manera no me hubiera hablado. Por eso aquí hay como que un giro en su poesía. Y entonces dice, oh Señor, por estas cosas viven los hombres, y en todas ellas está la vida de mi espíritu. Restabléceme la salud y haz que viva. Ahí está su ruego. Restabléceme la salud y haz que viva. No es un ruego muy grande, centrado. Quiero salud, quiero que viva. Es todo lo que quiero. ¿Para qué? Pues para seguir adorándote, lo voy a decir más adelante. En el Seol no hay gratitud. La muerte no te alaba. Los que descienden al Seol no esperan en tu fidelidad. Pero el que vive, ese es el que te da gracias, como lo hago yo. Y el Padre cuenta a sus hijos tu fidelidad. Quiero vivir para darte gracias y alabarte, y para contar a la siguiente generación, a mis hijos, que este era el pacto del Señor. Alguien que es fiel al pacto de Dios, anda en los caminos de Dios y enseña a sus hijos. Son las dos cosas que van juntas. No es que yo ando en los caminos de Dios y a ver qué hacen los hijos. Andar en el pacto de Dios es seguir sus caminos y enseñar a la siguiente generación. Y es lo que está diciendo aquí Ezequías. Quiero solamente que me salves, que me des salud, que viva. Por cierto, el nombre de Ezequías significa Dios fortalece, el Señor fortalece. Si ya en su nombre va, y el de Isaías, Dios es salvación, ¿verdad? Dios es nuestra salvación. Ya aquí va implicado el juego de nombres cuando están estos dos personajes. Entonces Ezequías enferma, pero viene Dios es salvación y Dios fortalece, ¿sí? Ya están haciendo aquí los hebreos un juego de memoria, ¿verdad? Para ellos recordar la escena. ¿Y por qué va Dios a actuar de esa manera? ¿Acaso porque Ezequías es muy bueno? Creo que el versículo 17 nos aclara muy bien toda esta perspectiva de la redención. He aquí, por mi bienestar tuve gran amargura. Estoy leyendo en la Biblia de las Américas.
Eres tú quien ha guardado mi alma del abismo, de la nada, porque echaste tras tus espaldas todos mis pecados. Ahí está quedando muy claro en la poesía de Ezequías su testimonio. Él dice: yo estaba en gran amargura. Aquí estoy, en gran amargura. No se pone como inocente, sino pone aquí a Dios como el santo y dice: tú quitaste mis pecados y lo echaste tras tus espaldas. Es decir, cuando me ves, ya no ves mis pecados. Los tiraste a la espalda, quiere decir que ya no están delante de tu rostro. Mis pecados, mis maldades ya no están delante de ti. Es la idea de la propiciación. Lo que tenemos en el tabernáculo cuando el pueblo de Israel pedía perdón de pecados y el sacerdote entraba al lugar santísimo y ponía delante de Dios sobre el propiciatorio, rociaba ahí la sangre y entonces venía la presencia de Dios y consumía toda esa sangre, y sobre esa tabla del arca que estaba recubierta de oro quedaba solamente la mancha de la sangre que fue consumida. Una vez al año venían ahí para decirle: Dios, aquí está el sacrificio, aquí está la sangre, de esta manera cubre mi pecado para que ya no lo veas, que cuando me veas delante de tu rostro no estés viendo mis pecados. Eso es echarlo a las espaldas. Pasado el tiempo, sabemos que vino el Señor Jesucristo, que ya no es el Cordero de Dios que cubre, sino el Cordero de Dios que quita de una vez y para siempre el pecado del mundo. Lo quita de una vez y para siempre por su sacrificio. Y aquí está el plan de la redención en este versículo número 17. Yo, estando en gran amargura, tú eres el que me has guardado, o literalmente el que has amado mi alma. Tú eres el que has amado mi alma. Yo estaba enfermo, listo para morir, listo para descender al Seol, pero tú has amado mi alma y has quitado mis pecados y me has dado la vida. La vida de Ezequías ahí está dando testimonio de la redención del Señor. Echaste tras tus espaldas todos mis pecados. Más adelante, el mismo profeta Isaías va a decir que el Mesías es el que cargó sobre sus hombros, sobre su cuerpo, en el madero, todos nuestros pecados, y que Él los pagó de una vez y para siempre, por completo, como leíamos hoy en la mañana en el libro de Hebreos. Él quitó mis pecados. Tú y yo estábamos igual. Llegamos a esta vida y nos llega el momento de decir: pues hasta aquí, pon en orden tu casa. Pero Dios ama tu alma y llega a ti y llega a mí, y en Cristo nos hace bien y nos perdona nuestros pecados y los echa a su espalda. Ya no están delante de Él, no están delante de su rostro, y Él entonces nos da vida y nos dice: ya tienes una vida nueva. 15 años, en mi caso ya hoy se cumplen 31 años de que el Señor vino a mi vida y me dijo: ciertamente vivirás, gracias a Cristo. Una vida nueva. Y esa vida nueva, ¿cómo debe de ser? Una vida que dice el capítulo 18, de gratitud, de alabanza. La muerte no te alaba, pero yo te alabo. Una vida que da gracias al Señor, que cuenta su salvación. Dice el versículo 20: el Señor me salvará. Una vida que adora al Señor y que se goza en Él. Dice: y tocaremos mis canciones en instrumentos de cuerda todos los días de nuestra vida en la casa del Señor. Una vida que se centra en Dios, que agradece a Dios, que se gloría en Dios, que alaba y se alegra en Dios, que toma el instrumento de cuerda, como hoy en la mañana, hace un ratito, y canta. ¿Y por qué canta ese corazón? Ese corazón ya no llora. Ese corazón ya no se voltea a la pared y llora amargamente.
Ya no está gimiendo como la grulla y la paloma. Ese corazón está rascándole a la guitarra y cantando al Señor. ¿Por qué? Porque Él es mi salvación. Él ha sido mi salvación. Ahora hay adoración y hay comunión todos los días de nuestra vida en la casa del Señor. Isaías les dijo entonces que tomaran una masa de higos y que la pusieran en la llaga y se sanó. Yo no sé médicamente eso qué efecto haga. No sé, pero Isaías no era médico. Los médicos tal vez no aprobarían sus métodos alternativos. Pero él dijo, pónganle esta masa de higos y sana. Y Ezequías había hecho la pregunta, ¿cuál será la señal de que subiré a la casa del Señor? ¿Cuál será la señal? El pueblo de Israel debe de verse reflejado también en su rey Ezequías. Este era un mensaje también para la nación. La nación debe de verse que ellos andaban vivos y les llegó sentencia. A la nación de Israel también por medio de los profetas le llegó sentencia del Señor que les dijo, hasta aquí y te vas a ir a la cautividad. Se acabó la nación de Israel, hasta aquí. ¿Y qué debe de hacer la nación de Israel? Tiene que ver su ejemplo en Ezequías. Y primero, realmente arrepentirse, dar la cara a la pared. Dejar de andar de fiesta en fiesta como si la vida no pasara nada y dándole vuelo a la hilacha. Detener su vida y darle la cara a la pared y llorar y orar. En arrepentimiento, en fe, orar al Señor. Y tal vez ellos no pudieran decir, he andado en tus caminos. Tal vez ellos sí tendrían que decir, no he andado en los caminos que tú has querido. Pero sé misericordioso, dame vida, quiero alabarte, quiero contar a la siguiente generación tu fidelidad. La nación de Israel debe de verse reflejado en su rey y tomar el mismo camino que lamentablemente no lo tomaron. Su propio hijo Manasés va a ser el peor rey de Judá. Y no solamente el peor, el que va a tener el reinado más extenso en años. Muchas muertes, mucha sangre derramada en el reino por causa del reinado de Manasés. Va a ser el reino más sanguinario y terrible que va a tener el reino del sur. Va a ser horrible ese reino a los ojos de Dios. Horrible. La nación tiene que ver a Ezequías y decir, si yo quiero ser fortalecido y ser salvado por Dios, necesito también hacer un cambio en mi vida y vivir de acuerdo con el Dios del pacto, andar en sus caminos. Dios me salva para una vida nueva. Y ahí iban a ser salvados y tenían que andar en novedad de vida. Nosotros hemos de vernos también aquí en la enfermedad y restablecimiento de Ezequías y apreciar la vida. Lo más grande, nos dice el apóstol Pablo, que podemos encontrar en esta vida es que tengamos un encuentro con Dios. Dice allá en Hechos 17 que Dios nos ha prefijado nuestra vida y los límites de nuestra habitación para que tengamos un encuentro con Él. Aunque sea como que palpándole, lleguemos a encontrarnos con Él. Si en esta vida tú no te has encontrado con Cristo, si no has tenido un encuentro con Cristo, has desperdiciado tu vida. No importa todo lo demás que hayas hecho. No importa que hayas sido un rey y con muchos tesoros y muchas riquezas y muchos éxitos. Si no te encuentras con Cristo, eso, nos dice Eclesiastés, es el todo del hombre. Todo lo demás es vanidad.
Y si te has encontrado con Cristo, has encontrado lo más maravilloso en la vida, lo más grande, lo más glorioso. Hace algunas semanas aquí tuvimos un testimonio de una joven que nos decía: yo antes no tenía nada, sentía que no tenía nada, y ahora con Cristo siento que lo tengo todo, porque Él llena toda mi vida. Una fe sencilla pero profunda que dice: Cristo es para mí el vivir. El apóstol Pablo agrega: y el morir es ganancia. Que cuando nos llegue, porque a todos nos llegará un día, sea que tengamos 15 años más o que ya no, nos llegará un día que se acaben esos 15 años. Y el apóstol Pablo dice: el morir es ganancia, porque iré a su presencia en comunión. Hay una esperanza, gracias a aquel que murió, pero resucitó, que se hizo como nosotros y participó también de la muerte, pero Él resucitó y venció a la muerte, y ahora vive para siempre. Y ha dicho que todo aquel que cree en Él no morirá eternamente, sino que vivirá. Ciertamente vivirás. No morirá eternamente. Ahora la tierra de los murientes se traslada ahora hacia tierra de los vivientes. Porque nosotros, aunque vivimos y estamos seguros de que moriremos, ahora ya tenemos otra certeza al creer en el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. En el Dios que es Dios de vivos y no de muertos. Y sabemos que cuando llegue aquel momento, nosotros estamos seguros, gracias a Jesucristo, a su vida. Así que, si hoy te dijeran: tienes 15 años, ¿para qué los usarías? ¿Verías más a tus hijos, a tu esposa? ¿Harías algo diferente en tu trabajo? ¿Sería diferente tu actuar para con otras personas? ¿Te esforzarías de una manera diferente en las cosas de la vida? ¿La apreciarías diferente? Podríamos nosotros decir: sería una vida distinta, vivida en la presencia de Dios, bajo la autoridad de Dios, para la gloria de Dios, por la gracia de Dios. Podemos meditarlo, y al meditarlo pensemos: si yo haría algo diferente, pues adelante, a hacerlo. Si hay que ponerle más pasión a algo, pues hacerlo. Y si hay que quitarle algo de pasión a otras cosas, pues a quitárselas. Si hay que ver más a una persona, si hay que ayudar, si hay que dar una palabra, si hay que hacer un viaje, si hay que ver a alguien, si hay que pedir perdón, pues hacerlo. Porque tal vez sí sean los últimos 15 años o menos. Tal vez sea el momento de decir: sí. No sé cómo viviría aquí Ezequías, no se nos va a decir muchas cosas, se nos va a mencionar otra acción de Ezequías que tampoco está mencionada cronológicamente, pero que nos va a llevar a una idea de que el pueblo de Israel fue en decadencia. En la tercera escena de Ezequías ya no ora. En la primera tenemos una oración formidable, que yo les dije: wow, un día quiero orar así. Ahora tenemos una oración a como pudo, con toda pasión, pero solamente a lo que pudo. Esto es lo que quiero. En la siguiente ya va a decir: bueno, pues que sea así. Ya no va a orar, no va a haber nada. No sé cómo va a sentir el tono, pero es algo así como lo que le pasó al pueblo de Israel al inicio, con un esplendor, queriendo servir al Señor y con toda aquella gloria del reino. Después fue decayendo y finalmente a cautividad, en una decadencia que fue yendo y que se ve ejemplificada en Ezequías, por poner un rey que es el mejor de los reyes hasta el momento. No es por criticarlo tampoco. Yo no sé qué haría si fuera rey y tuviera problemas de esos, ¿verdad? Él hizo algo muy grande para llevar adelante el reino de Dios en el pueblo de Israel en ese tiempo. Así que meditemos en nuestras vidas delante del Señor y pensemos cómo Él
de pura misericordia, nos ha dado vida, nos ha extendido su gracia en Jesucristo, nos ha dado una vida nueva para que nosotros le alabemos por su salvación, le demos las gracias y vivamos en alabanza también hacia Él y en adoración juntos para su gloria. Vamos a orar. Dios, gracias te damos por tu infinita bondad, porque Señor, aunque nosotros estábamos muertos en delitos y pecados, tú nos extendiste tu misericordia y nos salvaste en Jesucristo. Muchas gracias porque Él llevó ahí en su cuerpo sobre el madero todos nuestros pecados, todas nuestras enfermedades. Él sufrió todos nuestros dolores. Señor, Él alejó tu ira y a cambio nos ha dado tu paz, tu amor, tu benevolencia. Muchas gracias, Dios, por Jesucristo. Señor, nosotros no somos dignos de toda tu misericordia, pero Señor, a ti te ha placido salvarnos. Ayúdanos, Señor, en nuestros pobres y débiles intentos por agradarte y por hacer tu voluntad. Ayúdanos en nuestras vidas y en nuestros momentos de crisis. Ayúdanos, Señor, a dar testimonio también a nuestros hijos, a dar testimonio a los que están a nuestro alrededor, a alabarte, a bendecirte, porque tú eres digno. Señor, tuya es la gloria, tuya es la honra, tuya, Señor, es la alabanza, tuyo es el reino, el imperio, por los siglos de los siglos. Amén.